la terapia, una semana más, y vamos a dar comienzo como hacemos toda la semana. Como hay gente nueva, pues lo que vamos a hacer es presentarnos de uno en uno y nada más. Asociación de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados de Pila y de Las Jarafes. Es una asociación comarcal, pero Arpial no solamente es una asociación de adictos, es una asociación de adictos y de sus familiares, de los coadictos, porque muchísimas asociaciones en un pasado se olvidaban de lo que era el coadicto, de lo que era el familiar, y es tan importante y está tan dañado como el adicto o mucho más, porque siempre ha sido consciente del problema que ha existido. Sin embargo, nosotros, estando fuera de la realidad, no éramos conscientes de ese problema. Bueno, utilizando un término más filosófico, Arpial, si un adicto cuando está en su momento de adicto y lo que vive es oscuridad, pues Arpial es la luz, es claridad. Si el adicto está viviendo guerra, pues Arpial es la paz. Y si lo normal que más sentimos es que si los adictos estamos viviendo constantemente lo que es los choques, los enfrentamientos, las discusiones, pues resulta que Arpial es amor y humildad. Soy José Campo, adicto al tabaco. Yo me llamo Cristóbal, soy alcohólico y adicto a la cocaína. Me llamo Pedro Sánchez, soy enfermo alcohólico. Yo me llamo David, soy enfermo politoxicómano. Me llamo Juan García, y enfermo alcohólico y dependiente. Yo me llamo Francisco, soy enfermo alcohólico. Yo me llamo María Ángeles, mi adicción es al tabaco. Pepe, soy enfermo alcohólico. Yo me llamo Teodoro, soy enfermo cocainómano. Bueno, yo soy Felipe, fumaba bastante, fumaba 3 paquetes todos los días. Yo me llamo Otto, entré por la cocaína. Soy Juani. Yo me llamo Chari. Pues yo soy Loli. Yo me llamo Juani. Me llamo Rocío. Soy la mujer de David. Soy familiar de un drogodependiente. Soy monitora. Soy madre de un drogodependiente. Pero ante todo soy... Digamos que soy... familia de... enferma pasiva del alcohol. Y soy secretaria. Corta un momento. Pues sí, vamos a ver, lo explico. Bueno, las personas llegan por mediación de una llamada telefónica o de cualquier familiar o de cualquier... Y lo primero que hace es llamar a Manuel, al presidente en este momento, y de ahí lo deriva, por ejemplo, si es de consumo de cocaína, hay una pareja dedicada específicamente para el consumo de cocaína, si es consumo de alcohol específico, si es consumo de tabaco, de ludopatía, pues intentamos de que siempre haya una pareja preparada para los distintos consumos. A raíz de ahí, lo primero que se le hace a la persona es recibirlo. Ahí, esa pareja son las parejas de los monitores de acogida, lo reciben y le dan mucho cariño y lo escuchan muchísimo. Cuando las personas, digamos, entran a Arpial bajo una adicción, siempre entran por mediación de un familiar, por mediación de un amigo, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho el ver lo que es la adicción como un problema, vamos evolucionando a convertir la adicción en una herramienta que ayude a transformar a la persona. Estamos hablando de terapias de autoayuda. Entre los monitores principales y los monitores de apoyo se detecta si tiene algún problema asociado, ya sea médico o psicológico, o de trabajo, o problemas penales, o problemas de cualquier característica. En ese mismo momento, cuando se detecta, se le da cita, o por ejemplo, si tiene algún problema psicológico, con la psicóloga, o si tiene algún problema médico, se le dice que vaya al médico, que vaya a su médico de cabecera, o que vaya a don Julián, que es el médico de apoyo nuestro. A mí una de las cosas que más me llamó la atención de Arpial, cuando yo pongo la palabra fuerza, ¿vale?, tiene que ver con esa verdad que emerge de la persona. Cuando la persona toma contacto con esa verdad de lo que le está ocurriendo y dice y acepta yo soy, y pone encima de la mesa ese yo soy, comienza la libertad y la curación. Se quita el cartel. O se le deriva a la trabajadora social si tiene algún problema penal o algún problema de otras características, por ejemplo, falta de trabajo, o le ayudan a realizar un currículum, a buscarse, a reintegrarse en lo que es la sociedad. Nuestra principal financiación proviene del ayuntamiento. Con ellos tenemos un convenio de colaboración en el que todos los años nos dan una cantidad, pero bueno, debido a nuestros los proyectos que queremos realizar, pues esa cantidad se nos hace cada vez más pequeña.
Cuando lleva un tiempo determinado, tanto el adicto como el familiar, ya se pasa al segundo nivel. El segundo nivel ya es donde se baraja un poquito más lo que es el crecimiento personal, lo que es la evolución de la persona como persona, porque en el primer año o en el año y pico la persona ya bastante trabajo le cuesta de quitarse de lo que es la sustancia. Ellos sí dan muchas terapias, pero las personas que se rehabilitan o que están en proceso de rehabilitación, sí que ahora mismo, tal como está el mercado laboral, pues hay una segunda parte que ellos no pueden cubrir, que es la inserción sociolaboral de este colectivo. Entonces, este proyecto que ahora mismo estamos trabajando, el objetivo último es ese, es la inserción sociolaboral de personas rehabilitadas o en procesos de rehabilitación. Se hacen muchísimas actividades para la reinserción de la persona, de lo que es el adicto. Por ejemplo, hacemos convivencia, hay que tener en cuenta que cualquier persona, no estamos hablando de ningún adicto, no está acostumbrado a relacionarse socialmente con otras personas si no hay alcohol o otras clases de droga de por medio. Desde pequeños estamos acostumbrados a relacionarnos con otras personas, o con la cañita, o con la cervecita, con todo eso. A todo eso tenemos que aprender de nuevo. Es verdad que actualmente estamos centrándonos en una tercera fase, que es la de todas estas personas que ya han conseguido dar un refuerzo, convertir, como he dicho antes, lo que era un problema en un recurso, en una herramienta. Pues estamos intentando que todas estas personas que llevan ya mucho más tiempo, que actualmente son los monitores más antiguos, o la gente más antigua en la asociación, sirva de refuerzo tanto para el usuario de a pie como para el monitor que lleva menos tiempo en la asociación. Intentamos que en todo momento mantengamos la línea de comunicación. Eso es, digamos, la parte más importante de Arpial, mantener la línea de comunicación y el refuerzo de las diferentes fases. Taking me home, and I don't have a honey to call my own. Well, the days are short and few. All I can think of is you, baby. All I can think of is you. Llevo 10 meses sin probarlo. Cada vez que me levanto me acuerdo. Yo me creía que era imposible que después de 40 años yo fuera capaz de dejar esta adicción, que según me dicen los que saben de esto, mucho más que yo, es de las más fuertes. Yo pensaba que era ridículo cuando yo entré aquí. Se me atendió como persona, como ser humano, no como un número. Y me dijeron, tío, aún a pesar de que tú tienes muchas dudas, resulta que tu adicción al tabaco es de las más difíciles de enfrentar. Bueno, yo lo llamo redondito, porque yo le daba todos los palos. Yo menos por la vena lo he probado todo. Y nada, después de muchas peleas en mi casa, de muchas veces ver a llorar a mi hijo cada vez que llegaba morado, pues mi mujer se aburrió de mí y me mandó con mi madre. Y se divorció de mí. Entonces mi madre me recibió con los brazos abiertos, ay mi niño, ay mi niño, ay mi niño. Lo que hizo fue darme más coba y mi adicción todavía fue a más. Hasta que ya mi madre se dio cuenta de que estaba mal, como decía ella, enganchado hasta las orejas, sin saber que lo que yo tenía era una enfermedad, y me echó. Y después de llevarme 3 o 4 días viviendo al lado del arroyo, allí en la vera de la cooperativa, cuando yo me vi lleno de garrapatas y de pulgas hasta las manillas, decidí cambiar. Pensé, digo yo, ¿por qué no soy una persona normal? ¿No puedo ser uno más? Pues me di cuenta que tenía un problema con la cocaína, que yo no podía seguir así. Había peleado con mis padres, con mis hermanas, en mi casa cada vez que llegaba era un infierno, dando voces, gritado, siempre no me convenía nada lo que me decía nadie, siempre no me podía hablar nadie, siempre estaba aislado.
Tuve un problema con Guardia Civil, porque también trapicheaba con la droga. Pues mi vida era un caos, tuve muchos años metido empecé con 14 años con el hachís, los porros, y de ahí pues fui avanzando con la cocaína hasta que tuve un problema emocional y tontamente entré en la heroína. Salí con mucho esfuerzo, con metadona, y nada, me descuidé un poco y como adicto que soy, pues me enganché al alcohol. De ahí me he llevado 10 o 12 años con el alcohol, destrocé mi vida, mi familia y mi trabajo. Mi vida de fumadora era oculta. Yo no fumaba delante de nadie. Nadie sabía que yo fumaba. Era un círculo muy cerrado, de 8 o 10 personas, no había más. Fumaba muy poca cantidad, pero sí tenía unos horarios muy concretos. Entonces, en esos horarios sí me costó mucho trabajo superarlo. Es complicado porque yo digo que el que toma cocaína va a un bar y no se están tomando la cocaína encima de la mesa. O el que toma MDA no está encima de la mesa. Pero el que toma alcohol y el que toma tabaco sí, el que fuma tabaco sí, está al lado. Y gracias a Dios que ahora en los bares lo han prohibido, pero cuando yo me quité, estaba en un bar y todo lo que tenía era humo de tabaco por todos lados. Entonces pues el problema que tuve cuando me quité del tabaco es que yo normalmente bebía muy poco, como solemos decir, lo normal. Pero claro, con la misma ansiedad del tabaco, como adictos que somos, cuando soltamos una cosa tenemos que estar cuidados con otras porque también la podemos coger, pues cogí el alcohol. Y yo no me daba cuenta, pero me decían que sí, que tú tienes problemas con el alcohol. Hasta que un día Pedro me dijo, llévate una semana sin beber. Yo dije que no tenía problema, que me quedaba una semana sin beber. A los 2 días estaba que pegaba bote. Me partí un dedo trabajando y me lo partí por la sencilla razón de que me había estado la noche antes, me había colocado de cocaína, no había dormido nada y yo no estaba en condiciones para trabajar. Y me partí la mano. Y ese día la llamé por teléfono a ella, pedimos cita, estuvimos en el CPD de Cama. Allí sí hay muchos técnicos, muchos médicos, muchos psicólogos, pero no han vivido lo que es la calle, como no lo han vivido los monitores de aquí, que yo creo que es una de las cosas que mejor funcionan aquí. Y después de llevarme un año entero sin probar nada, volví a recaer porque a mí nadie me dijo que yo porque me tomara una cerveza me iba a crear algo. Aquí sí me lo pusieron clarito desde primera hora, porque a ellos mismos le había pasado. Entonces, un día tuve un accidente de coche, en el cual me abrí la cabeza, se me quedó la lengua casi colgando, con los 600 euros de multa, 10 meses de retirada de carnet, y lo más importante que 5 minutos antes iba mi familia conmigo en el coche. La suerte que solo me pasó a mí, y a raíz de ahí, de mi familia presionándome y varios amagos de divorcio, pues decidí de entrar en Arpiá. El segundo hijo nuestro ha sido creado a raíz de entrar en Arpiá. Yo creo que si no, no lo hubiéramos tenido. Pues estaba más cerca de divorciarnos que de seguir. Entonces yo me veo más cercano a él, aunque se quiera a los 2 hijos o a todos los hijos por igual, pero yo me veo muy cercano a él porque paso más tiempo que con él. Con el otro los días, si me colocaba un sábado, todo el sábado no le echaba cuenta y en el domingo tampoco porque estaba todo el domingo que no podía con el culo y estaba todo el domingo acostado y entonces está mucho menos tiempo con él. Ahora sí, ahora voy con él a jugar fútbol, entonces estoy mucho más pendiente de ello. Antes no, antes yo iba a trabajar que no tenía problemas, pero ese mundo, esa vivencia de... Eso lo perdió uno y... difícil de recordar, de retomar, ¿no? Vamos, venga. El tabaco me llevó al alcohol, fue una mezcla entre tabaco y alcohol, luego el alcohol me llevó a la marihuana me llevó a consumir pastillas, éxtasis, distintas sustancias de drogas de diseño, luego de ahí llegué a la cocaína, de la cocaína llegué a los antidepresivos y de la cocaína llegué a la heroína y llegué a la ludopatía. A los 22 años fue la primera vez que intento suicidarme y bueno, cuando tuve que estás convertido en
como dice un amigo mío, en Mr. High. Cuando ves que no encuentras salida, cuando ves que tu responsabilidad de como pareja es mala, como hijo es mala. Me sobraba burocracia, me sobraba papeles, me sobraba tecnología y me faltaba cariño, me faltaba apoyo, me faltaba honestidad, empatía, humildad. La sensación que yo tenía era de locura. Yo no me consideraba un adicto, empiezo a considerarme un adicto o un enfermo cuando llego a Arpial. Cuando llego bueno, antes de crearse Arpial, al grupo que tenía creado Pedro y Pablo, y hasta entonces creí que estaba loco, que lo que yo tenía era locura. Arpial se crea por una incertidumbre que yo tenía desde que me rehabilité. Un día duro de mi vida, llegué a mi casa y después de 3 días echando sangre por la nariz, me miré al espejo y vi a mi mujer y a mis hijas acostadas. Veo a mi familia dentro de mi casa y pienso que lo podía perder todo en ese momento. Muy poquito me faltó. En principio tuve siempre el apoyo de mi mujer y de mi familia. Busqué ese recurso que es el que dispone ahora mismo Pila, que en ese momento lo había en Almonte, que se llamaba Alcohólico Rehabilitado del Condado. Cuando entro en ese recurso que disponía Almonte, me dicen que no hablara mucho de droga porque no estaba bien visto. El alcohol ya todavía se estaba aceptando un poquito, pero lo que era la cocaína, que no hablara mucho de droga porque en esta clase de asociaciones no se trataba lo que era el tema de cocaína. Al cabo del tiempo, cuando ya me rehabilito, yo soy de Pila, cada vez que llego a Pila, pues veo que hay muchísima gente y muchísimos de mis compañeros ya no solamente destrozados, sino muriendo con el tema de las drogas. Un íntimo amigo mío fue uno de los detonantes de que yo decidiera en un momento determinado de mi vida crear Arpial. Anda. Bueno, mi acogida la verdad que fue un poco extraña. La verdad es que fue extraña porque yo iba a escuchar, pero no escuchaba. Yo iba a ver qué me decían, pero no echaba cuenta de lo que me estaban diciendo. Que lo dejara, que lo tenía que dejar de golpe, y yo decía que yo como lo iba a dejar de golpe. Bueno, pues sí, lo dejé de golpe, lo pasé mal, pero en la acogida, cada vez que iba, la acogida era toda la semana un día, y Pedro y Pablo me iban dando pasos. Entonces la acogida para mí fue la guía que yo tuve para ir pasito a pasito y lo dejando. Aquí, cuando yo entré aquí en Arpial, pues fue por una cosa muy curiosa, que yo no sabía que esto existía, tan cerquita que está el pueblo. Yo soy de Huelva y para mí fue un placer estar allí, de verdad. Había unas personas allí muy agradables. Aquí, como se suele decir, el último que entra es el más importante. Eso es fundamental. Ese para mí es el eslogan más importante que tiene la asociación, el último que entra. La verdad que me acogieron muy bien. Primero que llegué vacío, perdido y a la vez pidiendo ayuda. Y cuando tú llegas allí y te abres los brazos y te das con lo que tienes, porque son igual que tú, han sido igual que tú, la verdad que te sientes como si fuera un hijo suyo. Saben lo que te pasa, los sentimientos que tienes, cuando te hace falta llorar, dan con el clavo contigo. Entonces, pues, para mí fue como si fueran mis padres. No llegabas a un sitio frío, a un sitio donde eres una persona adicta, un dependiente, un alcohólico, un drogadicto malo. Era algo muy familiar. Nos transmitían mucho calor, mucha cercanía, experiencias muy parecidas, Cuando vi a
a personas tan jóvenes, y bueno, era un matrimonio como nosotros, había vivido una situación muy similar. Conforme iba pasando el tiempo, mi cuerpo iba entrando un poquito más en caja, más, bueno, no soy la única, hay personas también con problemas. Hombre, para mí fue dura porque tenía que yo negaba todo lo que me preguntaban, porque pues, fui obligado. Y tuve una anécdota muy curiosa porque yo no quería soltar el móvil. Y allí me obligaba, pues tú ni tienes que llevar móvil para llevar dinero. Yo no quería soltar el móvil porque yo tenía los números que yo llamaba al que yo le compraba. Y, hombre, los primeros 2 meses fue engaño todo, porque yo iba consumido, ya después no, ya después ya te abre y ya pues te va soltando y va... Había gente dispuesta a echarme una mano, a crearme un ambiente, a hacerme partícipe de un grupo sin pedir nada a cambio, sin pedir segundas historias. La única petición sería al final si yo era capaz de conseguir el objetivo, y era que yo, en la medida de mis posibilidades, revirtiera lo que yo había aprendido en otra gente. Los monitores en este caso cogen un refuerzo positivo, porque se ven desde otro plano, no solo el de haber sido un adicto, sino el también hacer una labor más técnica, hacer una labor más de apoyo, lo mismo dan una charla, que lo mismo dan una formación, que lo mismo se asesoran entre ellos mismos. Actualmente estamos estableciendo un poco un programa, entre comillas, de mentoring. Siempre hay personas que llevan muchísimo más tiempo, que ya han pasado por el problema, ¿vale? Han pasado por el problema, han cogido formación, han cogido experiencia, y siempre hay como una línea jerárquica de apoyo. Yo llevo de monitor, me lo propusieron y yo acepté, ¿no? Porque a mí me ha dado tanto que yo quise y estoy dispuesto a dar todo lo que pueda, ¿no? Por tratar de ayudar, y yo creo que no solamente ayudar, sino lo que se aprende también, ¿no? Porque yo creo que esto vamos al día a día y yo creo que todos los días se aprende algo nuevo. En un principio queremos devolver lo que ellos nos dan, pero conforme va pasando el tiempo nos damos cuenta que no, que seguimos llevándonos, seguimos reafirmándonos en nuestro problema, en nuestra adicción, y siempre nos llevamos más de lo que damos. El voluntariado, creo que en cualquier asociación, se trate de lo que se trate, ya sea adicciones, ya sea tipo cáncer, ya sea, es muy, muy reconfortante, muy, muy satisfactorio. Y bueno, lo primero te asusta porque no te cree que estás capacitada para ser monitor, pero siendo tú misma y aconsejar tú lo que te han aconsejado a ti, lo que tú has aprendido, y lo que a ti te han ayudado, pues eso es lo que hay que llevar a cabo. Y además te viene bien la recuperación y a la vez estás ayudando a otras personas que vienen con la misma situación. Yo tenía que ofrecer lo que a mí me habían dado. Yo sabía que ahí en la calle había mucha demanda. Entonces yo necesitaba esto. Primeramente porque yo sabía que las pilas las iba a tener puestas siempre. Tú tienes que tener un arma ahí y una carta donde jugar, donde hacer que no se te olvide de dónde vienes ni lo que has sido. Esto no está nunca pagado con nada. Todo lo que hagas tú por Arpial o para Arpial o por cualquier otra asociación no está pagado con nada. Luego digamos que pasamos a una segunda parte que ya son las terapias de grupo más estructuradas, tienen varios niveles en función del tiempo que lleven sin consumir. Actualmente creo que hay 2 tipos de terapia de grupo, ¿vale? Una para gente que lleve poco tiempo habiendo dejado la enfermedad, como ellos dicen, y hay otras personas que ya miran un plano más evolutivo, más de coger herramientas que les sirvan para trabajar en su día a día. Yo concretamente me centro mucho en esa segunda parte de las terapias de grupo, que la llevan ya monitores más especializados. Yo creo que es cierto que nadie tiene una enfermedad mejor que un propio enfermo. Lo que pasa es que estos enfermos, como tantísimos otros enfermos, ¿vale?, se zancadillean a sí mismos y se niegan la realidad. Bueno, yo, estando aquí, seguí bebiendo. Y una de las terapias, pues vine más chulito de la cuenta, venía más bebido. Y aquí mi amigo Pedro me lo notó, mi mujer también me lo notó. Y en aquella terapia, pues cogió y me echaron de la terapia.
Ya no sirven aquellas palabras, se han quedado vacías, diluidos, sin destino, con nuevos conceptos para inventar. Nosotros no solo nos centramos en ver a la persona, en este primer encuentro no solo vemos a la persona así su adicción, intentamos en todo momento hacer partícipes a los familiares. Los familiares constituyen un nexo de unión súper importante para que esta persona vaya en el proceso. De hecho, los hacemos acompañantes del proceso. Teníamos muchas broncas, dejamos de llevarnos bien, llegué en un momento a pensar que era yo la que no lo quería, que le había dejado de querer. La labor del familiar primero es su rehabilitación como familiar, porque aunque parezca que no, el familiar puede estar mucho más dañado que el adicto. Yo nunca había escuchado hablar ni de cocaína, ni de terapia, ni de autoayuda. Para mí todo ese mundo era nuevo. Yo no tenía ni idea, era una inexperta y como que no tenía ni idea de que existía en mi casa ese problema o esa enfermedad, que ahora sé que es una enfermedad. Bueno, yo me siento enferma pasiva, soy la única que lo digo, pero siempre lo digo, porque existen enfermos pasivos del tabaco, hay enfermos activos y pasivos del tabaco, y yo me siento enferma pasiva del alcohol. Yo sufrí las consecuencias del alcohol sin beber. Antes tenía una venda en los ojos que no veía el problema que él tenía, y poco a poco, cuando él faltaba en mi casa, faltaba el dinero, pues fue cuando me di cuenta del problema, pero ya parece ser que yo dependía también de él. Él dependía de la sustancia y yo dependía de él. Yo decidí dejarlo, yo no quería soportar una vida con una persona así a mi lado, me divorcié de él. Mi casa era un infierno, yo sabía que ocurría algo. Yo tengo que ser fuerte yo, porque los familiares somos algunas veces más enfermos que los enfermos. Falta dinero, peleas, voces. Ya mi niño tenía 3 o 4 años y se hacía pipí encima cada vez que nos veía en esa situación. Para mí se me hundió todo, porque pensamos con el corazón, no con la cabeza, que es muy difícil, pero hay que aprender. Rehabilitación yo lo veo como un proceso personal. La rehabilitación lo primero que hay que hacer es querer. Es hacerte consciente de que tienes una limitación, de que te has visto dentro de una limitación, de base social, personal, tienes una limitación, y lo primero que hay que querer. Esta adicción tiene un problema tremendo, bajo mi punto de vista, y es que te puede llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, incluso 11 años, y un día pues decides dar una caladita. La reinserción es un paso. La reinserción es un paso que viene con el tiempo. El problema es que cuando ya una vez dejé las drogas y el alcohol, pues me viví un poco aislado socialmente. Resulta que, claro, me iba dando cuenta de todo el daño que había hecho, tanto a la sociedad como a la familia y a todo mi alrededor. Y me costó, y me ha costado mucho reintegrarme a la sociedad. Lógico, porque la gente, muchos no se creían el hecho de que uno había dejado el tema de las drogas y que había cambiado los hábitos de conducta y de pensamiento. Y resulta que necesitaba un sitio donde pudiera estar con personas que tendrían más experiencia que yo y habían pasado por lo mismo y me podían aportar su experiencia y su ayuda. Y encima estoy haciendo cosas que yo nunca me creía que iba a hacer. Me sacaba el carnet de monitor deportivo. Tengo 2 equipos a mi cargo, uno de niños de 10 años y otro de fútbol sala con la gente de la asociación. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo salgo casi todos los fines de semana, me recojo a las 6 o las 7 de la mañana, a la hora que haga falta. Yo no bebo, yo no fumo, voy donde me da la gana, no me hace falta nadie. Actualmente tiene un equipo de fútbol, actualmente, si no me equivoco, tiene un par de entrenadores. Vamos a intentar que vean las formas de ocio
las formas de ocio desde un punto de vista sano, desde un punto de vista asociativo, que no alejarnos de lo que es la cultura del consumo, la cultura del botellón, la cultura de esto es lo que hay. Nosotros estamos intentando dar otra alternativa a la droga y a la botellona, porque yo voy a hablar de pilas, pero me imagino que será en todos los pueblos, en todas las ciudades del mundo. La alternativa aquí los sábados por la tarde es irse allí a la BP a ponerse hasta el culo. Entonces hay muchas otras cosas, como por ejemplo el fútbol o practicar cualquier tipo de deporte. Mi mujer pues le prometió al equipo que le iba a regalar una tarta el día que ganara, pero vamos a hacer la primera vuelta y no hemos ganado ni un partido. Y entonces ha decidido ya traer la tarta y dársela, porque estamos viendo que no vamos a ganar y por lo menos nos pegamos. Así que hoy vamos a comer tarta de 3 chocolates y van a comer los niños, ganen o pierdan. Le daremos al otro equipo también, le vamos a dar antes al otro equipo para que no corran mucho. Y la tenemos ahí en el coche. Es que estamos viendo que se acaba y las criaturas no la van a probar. No, vamos a probar. Hoy vamos a ganar. Entonces, hemos hecho la tartita. Mira, este es el día que amanece 100 veces al día y no anochece. Plantar un libro, escribir un árbol, tener un hijo. Escribir un libro. Me llegan palabras de humanidad, me llegan palabras de familia, me llegan palabras de bondad. Me llega una idea fundamental, que es la idea de Arpial como estructura de crecimiento de la persona, de nueva creación de valores, de terapia, de salud, de ayuda, de humor, de alegría y por encima de todo de humanidad. Hoy ya es mañana. Siempre lo digo, ¿no? Yo hace 6 años que nací. Yo tengo 2 fechas de nacimiento. Resulta que llevamos años de historia buscando la felicidad en el exterior y ahora resulta que la tenemos que buscar en el interior. Plantar un libro, escribir un árbol, tener un hijo. Escribir un libro. Lo que me motivó a llegar a venir aquí fue las personas. ¿Cómo era? Bueno, yo siempre cuando he leído a Martin Luther King, lo que más atención me llamó fue el discurso de la montaña, donde decía he tenido un sueño. Hoy ya es mañana, hoy ya es. Y algunas madres incluso me llaman por la mañana. ¿Te has visto medio José? Digo, yo sí, aquí está conmigo. Y ay, vaya, mi alma, menos mal, yo estoy tranquila. Que me preguntaron si sexualmente había notado algún cambio o algo. Y digo, pues mira, pues la verdad es que he notado que el miembro viril lo tengo más grande. Dice, ¿y eso cómo es eso? Y digo, pues resulta que claro, como he perdido 14 kilos de cuando bebía cerveza, pues ahora lo veo yo más grande. Y la actividad sexual, pues la verdad que la tengo bastante activa. Broma aparte. No será, no será. Te voy a dar una técnica y esta técnica la uso yo y creo que la usamos todos. Tú imagínate que todos los que están detrás, que están mirando de frente, están desnudos, están en cuero. Y bueno, la verdad es que eso siempre lo llevamos ahí y nos reímos, es una cosa muy simpática. Hace poco nos lo volvió a recordar y quizás pues hoy también pueda usarlo como herramienta y como táctica para no ponerme nerviosa. Allí estaban ellos, como siempre. Porque yo siempre he dicho que somos como D'Artagnan, uno para todos y todos para uno. Y eso lo llevo yo hasta el infinito. Ahora es cuando verdaderamente hago lo que quiero, soy libre y me gusta. Y sobre todo dejarle muy claro que de aquí se sale, que
que hay una salida a todo esto. Me emociona bastante. Hay que decir que los quiero tanto. Bien, pues yo creo que ya la terapia por hoy ya hasta la semana que viene. ¿De acuerdo, señores? Buenas noches.